En los próximos 30 minutos te contaré una formación sobre por qué cada día eres más pobre. ¿Por qué todo no para de aumentar de precio, desde los bienes a los activos, excepto tus ahorros? ¿Y por qué por mucho que trabajes, por mucho que ahorres, la sensación es que es imposible prosperar? Esta formación te la puedes guardar, está en formato anuncio, y va a dividirse en 3 partes. Primero nos centraremos en el problema. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué problema hay en la economía, en el dinero? ¿Cuál es el motivo por el cual prosperar y tener una buena calidad de vida cada vez es más difícil? Después nos iremos a la solución. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? ¿Qué puedes hacer y más bien, qué debes hacer si lo que quieres es dejar de ser más pobre cada día? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es el paso a paso para poder empezar con esta solución? Así que prepárate porque en los próximos 30 minutos aprenderás algo que creo que te va a volar totalmente la cabeza. Tendrás la capacidad de entender mucho mejor qué está pasando en la economía, con el dinero, y tendrás las herramientas para darle la vuelta a esta situación y que realmente tengas los medios para beneficiarte de este cambio y para que puedas coger tus ahorros y no solamente protegerlos, sino incluso multiplicarlos. Así que, bienvenido y vamos a ello. Entonces, para empezar, empezaremos con una pequeña formación, enfocándonos en el problema. Y la realidad es que utilizaremos esta pizarra, ¿de acuerdo?, para ver todo el contenido, y empezaremos con este gráfico, que ahora voy a ello. Pero, para ponernos en contexto, vivimos en un mundo donde por mucho que te esfuerces, por mucho que ahorres, la realidad es que no puedes evitar ser cada día más pobre. Y esto lo veremos con datos, por qué realmente es así. Pero también lo notas tú, también lo noto yo. Cuando vamos al supermercado las cosas son más caras, cuando la gasolina no para de aumentar de precio. Y esto sin tener en cuenta los activos financieros, como las acciones no paran de subir, como los activos inmobiliarios no paran de subir, pero en cambio nuestro salario no aumenta. Por tanto, nuestra capacidad para poder, o nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad para poder comprar una vivienda, cada vez está más reducida. Entonces, lo que estamos viendo es que o hacemos algo al respecto, o es que estamos destinados a cada día ser más pobres. Y esta es la situación que tú estás viviendo. Ya sea que quieres proteger tus ahorros para las pensiones, que eres joven y quieres multiplicar tus ahorros para tener un mejor futuro. ¿Quieres realmente tener unos ahorros o quieres poder aumentar tu calidad de vida por acceder a bienes o a servicios más exclusivos? ¿Quieres poder tener más ahorros para tener más tranquilidad? Independientemente de lo que estés buscando, esto te interesa. Porque primero vas a entender cómo protegerte y evitar que cada día valga menos aquello por lo cual estás trabajando, es decir, el dinero que tienes. Y por otro lado, cómo hacer que se multiplique. Así que, para empezar y viendo el problema, todo empieza, curiosamente, hace muchos años. Todo empieza en el 1971. Y estarás pensando, hostia, sí que vamos lejos, pero es que es importante. Verás que es una formación dinámica, vamos a ir al grano, pero tocaremos todos los puntos importantes. Y es que en esa fecha pasó algo muy importante. En Estados Unidos, el presidente Nixon anunció públicamente que el dólar dejaba de estar respaldado por oro. Es decir, por primera vez se rompió la paridad entre el dinero y el oro. En ese momento el dinero dejaba de estar respaldado por valor real y pasó a estar respaldado por fe, por deuda, por simplemente la garantía de que un país podía pagar sus deudas a futuros. Y el papel o el dinero pasó a ser papel. Ahí pasó algo muy importante y aquí tenemos la fecha, ¿no? A partir de entonces, fijaos que los precios no paran de aumentar. La gráfica azul marca los precios de bienes de consumo y la gráfica roja también marca los bienes o los activos financieros. Entonces, vemos que el cambio y lo que hace que nuestro poder adquisitivo respecto a la compra de activos o la compra de bienes de consumo, que cada vez se vea más reducida, empieza ahí. Empieza en el momento en que el euro, el dólar y todas las monedas, el peso, la moneda que tengas, dejó de estar respaldada por valor, pasó a estar respaldada por deuda. Y el Banco Central tenía la capacidad, por primera vez, de poder crear y destruir dinero sin ningún tipo de límite. Ahí pasamos al siguiente gráfico. Y aquí se pone aún más interesante. ¿Qué son esto? ¿Qué es este gráfico? Estos son los tipos de interés. Seguramente lo habrás escuchado, o en las noticias, o si has trabajado o eres economista o trabajas en temas financieros, lo darás por supuesto. Pero el tipo de interés es un parámetro muy importante en una economía. Y básicamente marca el coste del dinero emitido por un banco central. Es decir, si el tipo de interés es alto, significa que pedir un préstamo al Banco Central, ya seas un banco o un gobierno, es caro. Por tanto, tú pides poco dinero, ¿no? Si tú te dicen que para abrir una tienda necesitas 10.000 euros y tienes que pedirlo a un 10%, quizá dirás, mejor me espero
porque es muy caro la deuda, voy a esperar a que baje. Entonces, el tipo de interés marca el coste del dinero y cuando tenemos un tipo de interés alto, lo que hacemos es frenar la economía. Lo contrario, como la deuda está más cara, las empresas, familias, individuos, bancos, gobiernos piden menos crédito. ¿Por qué? Porque el crédito está caro. En cambio, cuando bajamos el tipo de interés, todo lo contrario, la economía resurge. Porque las familias, empresas, gobiernos piden dinero, gastan para crecer, para poder producir más. Esto lo que provoca es que la economía se empieza a mover y provoca crecimiento. Entonces, los bancos centrales, como ahora controlaban el dinero, podían controlar la economía. Si subían el tipo de interés y hacían que el dinero creado por ellos, que no tenían nadie que les dijera cuánto pueden crear y cuánto no pueden crear, podían crear tanto como querían, si suben el tipo de interés, frenan la economía. Si bajan el tipo de interés, le ponen un impulso para hacerla crecer. Entonces, aquí vemos que salimos del patrón oro, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene por primera vez el pleno control sobre el dinero. A primeras, subimos un montón el tipo de interés, llegando a tipos de interés del 20%. Esto fue muy simple. En ese momento había una gran inflación, en el 1970-1980. Entonces, subiendo el tipo de interés, frenaron la economía y los precios bajaron. Todo bien. Entonces, ahí se dieron cuenta los bancos centrales de, hostia, tengo el poder de hacer que las cosas vayan bien. Tengo el poder para decidir y tomar decisiones para llevar la economía hacia donde yo quiero. Y en ese momento pasaba algo muy interesante, y es que en las economías occidentales, Estados Unidos, Europa, Japón, no había crecimiento. ¿Qué significa que no había crecimiento? Pues que ya no crecían tanto como antes. ¿Y a qué se debe? El crecimiento de un país, el crecimiento orgánico, se puede crear de tres formas. O aumentas la población, entonces hay más gente que quiere entrar en el mercado laboral. O aumentas la productividad de forma drástica. O aumentas la deuda. En ese caso, los países occidentales ni tenían un aumento en población, ni tenían un aumento en productividad excesivo. Entonces, ¿qué hicieron? Recurrieron a la deuda. Y el Banco Central encontró la solución perfecta para poder crecer de nuevo. Y dijeron, vale, lo que haremos será crear más dinero. ¿Y cómo lo crearemos? Haremos que la deuda sea más barata. Bajaremos el tipo de interés y de esta manera empresas, familias, gobiernos empezarán a pedir más crédito para comprarse una casa a través de una hipoteca, para abrir un negocio, y así impulsamos la economía y conseguimos crecer y mantenemos los niveles de crecimiento que teníamos antes. Y esto fue espectacular, porque continuamente el Banco Central iba bajando más el tipo de interés, bajando más el tipo de interés. Y aquí llegamos al año 2000, donde estamos prácticamente al 1%, ¿no? Entonces, para poder mantener el nivel de crecimiento, el Banco Central cada vez tenía que bajar más el tipo de interés, hacer que el dinero fuera más barato para que las familias y empresas quisieran pedir un préstamo. Esto a la vez es un problema, porque el Banco Central, de forma voluntaria, manipulando la economía, estaba provocando una inundación de dinero que el mercado no necesitaba. El coste del dinero debería estar regido por oferta y demanda, como todo. Pero claro, el dinero no, porque lo controla el Banco Central. Entonces el Banco Central decidía cuál era el precio del dinero. Y como lo estaban bajando de forma artificial, estaban incentivando una deuda que no era positiva. ¿Y por qué digo esto? Porque vimos las consecuencias en el 2008. Después de prácticamente 30 años de tipos de interés cada vez más bajos, y donde pedir dinero era muy fácil, llegamos a la crisis del 2008, una crisis inmobiliaria. Básicamente había tanto dinero que los activos inmobiliarios subieron muchísimo de precio. ¿Por qué valían mucho más? Porque había más dinero, habría mucho más capital para poder invertir en esos activos. Y como los activos inmobiliarios son un buen valor reserva, es un buen lugar para conservar tu patrimonio, había una compra excesiva con demasiado dinero y esto lo que provocó es una gran crisis. Y aquí la solución del Banco Central fue muy curiosa, porque dijeron, hostia, ¿cómo salimos de esta? Con lo mismo, ¿y si bajamos el tipo de interés a cero? Y bajaron el tipo de interés a cero. Fijaos aquí, se ve poco, pero la línea de los tipos de interés de todos los bancos centrales estaba prácticamente a cero. Es decir, que los bancos y gobiernos podían pedir dinero gratuito, recién creado, ¿no?, a un tipo de interés prácticamente cero. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos que en el 71
el dinero deja de estar respaldado por oro, sino por papel. A partir de entonces, el Banco Central tiene el control de la economía. Ahí puede empezar a manipular y a dirigir de forma centralizada hacia dónde quiere que vaya. ¿Cómo? Con los tipos de interés. Si los sube, frena la economía. Si los baja, la incentiva. Entonces, de forma artificial, metieron dinero en el sistema para provocar un crecimiento artificial. ¿Por qué? Pues porque antes crecían mucho y ahora ya no crecían tanto. Entonces, como querían seguir creciendo, como ya no tenían ni más población ni más productividad, acudieron a la deuda. Y lo más absurdo de todo es que en el 2008, cuando tienes la gran crisis, la solución es poner más deuda. El problema es que sigues sin crecer. Y como sigues sin crecer, los intereses de la deuda tampoco los puedes pagar. Pero vamos paso a paso. Entonces, el siguiente punto es el siguiente, que claro, espero que te estés enterando de todo, ¿de acuerdo? Si no, déjanoslo en los comentarios, ahí te responderemos para asegurar que se está entendiendo todo. Y si quieres llegar a esto, al final de todo y llegar al siguiente nivel, clicando al botón de abajo, accederás al paso a paso de cómo llevar todo esto directamente a la solución final. Pero bueno, vayamos al punto. Entonces, en el 2008 bajamos los tipos de interés a cero, más deuda. Pero lo curioso es que tampoco fue suficiente. Entonces, los bancos centrales se inventaron algo maravilloso, llamado QE. El QE en español se conoce como la expansión cuantitativa y no es nada más que la impresión artificial de dinero. Así de simple. El Banco Central, antes para crear dinero, bajaba el tipo de interés, ¿vale? Y tú lo creabas, porque tú pedías un préstamo. Tú ibas al banco y pedías una hipoteca. Entonces, ¿quién creaba dinero? Tú. Pero claro, si los tipos de interés están a cero y aún así tú no quieres pedir una deuda porque hay una crisis enorme, el Banco Central tiene que encontrar otra forma mágica para meter dinero en el sistema. Así que se inventó una solución, una ingeniería financiera, que no es nada más que imprimir dinero. Y aquí tenemos la primera impresión. Aquí, 2008, el primer QE. ¿Para qué sirvió este primer QE o esta primera expansión? Básicamente, el dinero que se creó durante el 2008 sirvió para pagar la deuda que teníamos anteriormente. El problema es que esta deuda también se tiene que pagar, pero seguimos sin crecer. El mundo no crece, es todo artificial, es todo a través de deuda. Entonces nos encontramos que al cabo de 4 años tienen que volver a imprimir, en el 2012, más o menos, 2012-2013. Y nos encontramos que al cabo de 2-3 años tienen que volver a imprimir. Y nos encontramos que en el 2020 tienen que volver a imprimir. Y nos encontramos que ahora en el 2024 están volviendo a imprimir. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Y podrás pensar, ya, pero esto solamente es la Reserva Federal Americana, porque este gráfico es de la Fed, del creador del dólar. Pero la realidad es que da igual el Banco Central que mires, si es el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ¿no? La Reserva Federal Americana, si es el Banco Central de China, todos están haciendo lo mismo. Todos. En el 71 dejamos de estar limitados por el oro, el Banco Central es el Dios todopoderoso que puede crear y destruir dinero, empieza a manipular la economía con los tipos de interés para provocar un crecimiento que ya no existía de forma artificial. Esto inunda el sistema de dinero, provoca una crisis en el 2008, la solución es más deuda, como no es suficiente, se inventan una solución para crear dinero de la nada, y no solamente esto, sino que, que tampoco crecemos, que no podemos pagar la deuda anterior, que España debe más de lo que genera. Entonces, ¿de dónde saca los beneficios para pagar los intereses? De más deuda, y desde entonces imprimimos. ¿Y por qué? ¿Por qué imprimimos? Porque tienes dos soluciones. O aceptas que no puedes pagar la deuda y aceptas una caída de los mercados que nunca hemos visto, empobreciendo a toda la población y viendo que hay tanta gente que está entrando en su momento de las pensiones que el Estado no los podrá mantener. Esta no es una solución viable. No podemos destruir el patrimonio de cientos de millones de personas. Por tanto, los bancos centrales lo saben. ¿Cuál es su solución? Pues mejor imprimimos, hacemos que todo el mundo sea más pobre y con este nuevo dinero pagamos los intereses. Puede parecer muy simple, pero es que es muy simple. Tienes dos soluciones. O aceptas que el mundo está en bancarrota y dejas que todo caiga, cosa que no es una opción, o imprimes dinero para mantener a flote un sistema que está roto. Y esto es lo que están haciendo todos los bancos centrales. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Que en este gráfico tan bonito, que es el M2,
El M2 mide el dinero que hay en circulación. Si tú sumas todo el dinero que hay en el mundo, desde el yuan a las rupias, a los pesos, a los euros, a los dólares, todo el dinero que hay en el mundo, tienes este gráfico. Y fíjate, desde el 70. Esto es la realidad. ¿Por qué tu dinero cada día vale menos? ¿Por qué cada día te sientes más pobre? ¿Por qué cuando intentas comprar un piso, como hicieron tus padres, ¿no?, en su época, de una forma, pues trabajando un poco, tenían todos acceso a un activo inmobiliario? ¿Por qué ahora ya no es posible? ¿Por qué vas al súper y cada vez es más caro? Ahora, solamente para ir durante la semana gastas casi el doble de lo que gastabas hace unos años. ¿Por qué? Es que es muy simple. Es súper fácil. Si tienes un banco central que para pagar una deuda crea dinero, haciendo que tu dinero cada día valga menos, pues es normal que el piso suba. Y no es que el piso sea mejor, es que tu dinero es peor. Entonces, este es el problema y no te puedes escapar de ello. Da igual que trabajes mucho, da igual que ganes mucho, da igual que ganes poco, da igual que tengas poco. Todos tenemos el mismo problema. O haces algo con tu dinero o lo que tienes en el banco no vale absolutamente nada. Vale hoy, pero espera 5 años. Valdrá quizá la mitad. Y estarás pensando, hostia, quizá te empiezo a creer, pero no sé yo si es tan exagerado. Vamos a verlo. Este gráfico compara las monedas fiat, es decir, el dinero creado por un banco central, desde el dólar al euro a los pesos, contra el M2, ¿de acuerdo? Que tienes fiat contra el M2. ¿Qué significa? Que estamos comparando el valor del dólar en función de la impresión. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Nos dice que debido a que el M2 no para de aumentar y estamos creando dinero, el valor del dinero cada día vale menos. Y aquí lo podemos ver. 2008 cae, primera impresión. Entonces, que sepas que si desde el 2008 tienes dinero en el banco, ese dinero vale menos de la mitad. Con ese dinero, el dinero no ha cambiado, tú sigues teniendo 100 euros, pero esos 100 euros te compran menos de la mitad de lo que te compraban antes. Y esto va a seguir. Y este es el problema. Esto es lo que tienes que dar solución. Y es lo más importante a lo que tienes que dedicar tu tiempo. Porque pensarás, vale, voy a trabajar más. No es la solución trabajar más. No es la solución ganar más. Porque por mucho que ganes, aquello que ganes cada día vale menos. Así que es una carrera de la rata. Estás en bucle, en círculos, en algo que cada día te está haciendo más pobre, a no ser que pongas punto final en esto. Y dirás, vale, Arnau, lo estoy entendiendo. La solución es que no tenga euros, que no tenga dólares, que no tenga pesos. Voy a invertirlo. Vamos a verlo. En este gráfico que estás viendo aquí, que ahora te lo marcaré, ¿de acuerdo?, en negro, porque quizá no se ve del todo bien, tenemos este gráfico. ¿De acuerdo? Este de aquí y este de aquí. Esto es el oro, desde el 2008. Entonces, el oro ha crecido. Esto son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es la bolsa americana. Ha crecido mucho también. Y esto son los índices inmobiliarios. Los pisos también han subido, las propiedades también han subido. Y tú podrás ver de forma evidente que esto es cierto. Un activo inmobiliario vale prácticamente el doble de lo que valía hace 10 años. No paran de aumentar de precio. Cada vez es más difícil, ¿no?, acceder a una propiedad. Entonces, quizá una solución es que cojas tu dinero y lo inviertas aquí. Pero piénsalo bien. ¿Por qué suben los pisos? ¿O por qué sube la bolsa? ¿Sube porque el piso valga más y haya crecimiento y haya más prosperidad y por eso suben? ¿O sube porque tu dinero cada día vale menos? ¿Cuál es la respuesta? Porque quizá el piso no vale 2 veces más, tu dinero vale 2 veces menos. Entonces no es que el piso sea extraordinario y sea una inversión espectacular. No, el problema es que tu dinero es una mierda. Ese es el problema. Y lo peor es que es la segunda respuesta. Y aquí lo tienes. Si comparas el oro contra el aumento de dinero, sabemos que el M2 no para de aumentar, ¿no? El M2 aumenta, cada vez hay más dinero. Entonces el valor del dólar cae, ya lo vimos antes. Entonces, ¿qué pasa? El oro contra el M2, que cae. ¿Qué pasa? El SP500 se mantiene estable. ¿Qué pasa con los activos inmobiliarios? Se mantienen estables. Entonces, la realidad de los últimos años es que es toda una ilusión, es todo falso, no hay crecimiento.
La sensación de crisis es constante, pero los pisos no paran de aumentar y las bolsas no paran de ir súper bien. No tiene sentido porque no es real, porque las bolsas no van tan bien y los activos inmobiliarios no son tan buena inversión. Y el oro no es una buena protección contra la inflación, porque el problema es que solamente suben porque el dinero cae. ¿Y por qué cae? Porque los bancos centrales crean dinero y crean más deuda para poder pagar intereses de una deuda que no pueden pagar. Y esto se debe a que no hay crecimiento real y que estamos en una bola enorme que se va a mantener, porque lo que no puede pasar es dejar que el sistema se hunda. Y puede parecer muy catastrófico, pero es la realidad. Entonces, ¿qué debes hacer? Hay solamente una solución. Hay solamente una cosa que en los últimos 10 años te hubieran no solamente protegido, sino te hubieran ayudado a ganar más dinero. Y eso es invertir en tecnología. Y el razonamiento es muy simple. Cada vez hay más gente que utiliza tecnología. Cada vez somos una especie más tecnológica. Cada vez utilizamos más la tecnología. Y cuando miras el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, ahí hay crecimiento. Pero donde está el crecimiento real, a un coste de volatilidad, lo que de verdad te hubiera ayudado no a protegerte, sino a multiplicar tus ahorros de una forma que nunca hemos visto en la historia, solamente hay uno. Y esto es la inversión profesional en criptomonedas. Y pensarás, pero es que esto de las criptomonedas no lo acabo de entender. Esta será la segunda parte. Ahora nos meteremos en la solución y qué es Bitcoin y cómo funciona, para que entiendas que es una tecnología, nada más. Es una nueva forma de mover valor. Y que al ser tecnología y estar en crecimiento, ¿por qué en crecimiento? Porque cada vez hay más usuarios, es como el Internet, está en pleno crecimiento, aumenta mucho más que el resto. Así que si lo que buscas es proteger tu capital, tienes que exponerte en tecnología. Y si te estás preguntando cómo hacerlo, ahora vamos a ello. Ahora la siguiente parte será entender cuál es la solución, en qué consiste esta tecnología y cómo puedes empezar a aprovecharla. Y te recuerdo, si hay algo que no entiendes, déjanos el comentario, déjanos tu like, compártelo, guarda el vídeo para si quieres repetirlo más tarde. Y si quieres ir de lleno a hacer esto de forma profesional, haciendo clic al botón de abajo, te diriges directamente al paso a paso para convertirte en un criptogiro, una persona que sabe invertir profesionalmente en criptomonedas. Así que continuamos, ¿de acuerdo? Solo para, antes de cerrar este tema, vamos a ver los rendimientos. Quizá no lo verás perfectamente en pantalla, pero te lo voy a poner. Aquí tenemos la comparación desde el 2011, ¿de acuerdo?, hasta actualmente, 2023, 2021, pero Bitcoin ha recuperado su valor. Así que desde el 2011, actualmente ahora, 2024, las criptomonedas, y no criptomonedas, Bitcoin, solamente Bitcoin, que es la menos rentable, ha subido un 2 millones por cien. 2 millones por cien. Nunca hemos visto nada así. Y constantemente es el activo más rentable, constantemente. Y seguimos sin darle prioridad. Entonces, al ver estos números, al ver que Bitcoin ha subido un 2 millones por cien, y ahora te das cuenta que te han estado robando los últimos 10 años, que encima te han mentido, que encima te han manipulado, o te hacen crecer que la culpa es de las empresas, la culpa es de... No, la culpa es del Banco Central. Entonces, ¿en serio vas a volver a dejar pasar la oportunidad? Porque es que es evidente. Si miras el Nasdaq, ha tenido un crecimiento del 541%. Si miras el oro ha tenido un crecimiento del 5% desde el 2011. Es que no tiene sentido ni compararlo. No tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada, te va a dar más rendimientos que invertir con criterio y con conocimiento en este sector. Y lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer después, pero esto es una tecnología que está aquí para quedarse. Y te estarás preguntando, vale, segunda parte, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué son las criptomonedas? Es que no las acabo de entender. Siento que son muy volátiles, siento que son peligrosas, siento que hay riesgos, ¿no? Que el Estado lo va a prohibir, o que, ¿y si necesito mi dinero y vale la mitad? Es que no es seguro. Vamos a verlo, para que veas que no es ni un activo para especular, no es ni una burbuja, es simplemente una tecnología que, igual que Internet, va a cambiar por completo nuestro día a día. Y está en tus manos si lo aprovechas antes o lo dejas pasar. Entonces, para compararlo, lo compararemos justamente con Internet. ¿De acuerdo?
Y aquí pondremos la blockchain. ¿Qué es la blockchain? La blockchain es la tecnología que permite que las criptomonedas existan, ¿de acuerdo? Entonces, Internet es una red de transmisión de información. Todo el mundo la utiliza, tú la estás utilizando ahora mismo, pero quizá nunca te has preguntado realmente qué es. Es muy simple. Es una tecnología que conecta dispositivos. Aquí tenemos el dispositivo A, aquí el dispositivo B, ¿de acuerdo? ¿Y qué me permite Internet? Pues me permite que el dispositivo A pueda mandar información sin intermediarios, al momento y al instante, a otro dispositivo. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí un PDF y se lo puedo compartir a la persona B y le puedo enviar ese PDF por Internet. Y la persona B lo puede compartir con la persona C. Y de aquí, de esta base, se construyen las redes sociales, se construyen aplicaciones como Uber, como Airbnb. Todo nace de esta tecnología tan simple. Después creamos complejidad. Pero Internet es esto, mover datos de un punto A un punto B. Pero Internet tiene un problema. Si te fijas en el ejemplo, y que vamos a cambiar de color, en el ejemplo del PDF, siempre que tú mandas algo por Internet, mandas una copia, ¿no? Entonces, antes había una copia, ahora hay 3. Si la persona C lo elimina, ahora hay 2. Entonces, claro, al ser copias, Internet tiene un problema, que no puedes enviar valor. ¿A qué me refiero? Yo no puedo enviar 100 euros por Internet. ¿Por qué? Porque lo podría copiar, podría gastar 2 veces la misma moneda, podría gastar dinero que realmente no tengo, podría hackearte tu dinero, podría crear dinero de la nada. Entonces, esto es imposible, no se puede permitir. Por eso Internet tiene tantos intermediarios. Por eso cuando pagas en tarjeta por Internet, utilizas Visa, utilizas RedSys, utilizas intermediarios, porque Internet no permite mover dinero de forma nativa. Yo no puedo mover por Internet 10 euros de la misma manera que puedo mandar un correo. Porque Internet tiene un problema. Todo lo que manda son copias. Por tanto, el valor no se puede mover por Internet. Entonces, no es una opción. ¿Qué hay? Intermediarios. Entonces, cuando hablamos de blockchain, ¿a qué nos referimos? Pues es una evolución natural de Internet. Es algo que tenía que llegar. Así de simple. Es algo que, igual que Internet mueve datos, la blockchain mueve valor. Yo puedo mandar un Bitcoin, valorado ahora mismo en más de $60.000, de una persona a otra, al instante, sin intermediarios, sin que nadie lo pueda evitar. La ventaja es que cuando hablamos de blockchain y hacemos una transmisión, una transacción, o enviamos algo, enviamos un tipo de activo que no se puede copiar. Ahora veremos por qué, ¿no? Pero es así de simple. Entonces, ¿por qué hay una fuerte inversión en este ecosistema? Porque si lo piensas bien, Internet, que cambió la forma en que se mueve el valor, transformó nuestras vidas. La mayoría de las mayores grandes empresas del mundo actualmente son empresas que tienen su negocio basado sobre Internet. Estamos creando una nueva tecnología que no solamente nos permite mover información como Internet, nos permite mover valor. Y valor en todas sus facetas, desde dinero, a derechos, a acciones, a contratos, a participaciones, todo. Entonces, ¿qué va a cambiar la blockchain en los próximos años? ¿Va a cambiar el dinero? ¿El dinero va a cambiar por completo? ¿Va a cambiar las finanzas? Y va a cambiar Internet. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, si lo piensas, ¿cuánto vale? ¿O vale la pena invertir en blockchain? Hostia, yo creo que nunca hemos visto una tecnología junto a la inteligencia artificial tan disruptiva como esta, que cambie 3 sectores tan grandes y tan importantes en nuestra economía. Entonces, ahora que entiendes la base de la blockchain, que es una red que te permite mover valor y no solamente información, la primera aplicación, la primera blockchain fue Bitcoin. ¿Y cómo lleva a la realidad esta idea Bitcoin? Bitcoin te permite mover valor, ¿no? Pues es así de simple. Bitcoin es una red que conecta dispositivos, llamada blockchain, que les permite mover dinero entre ellos sin intermediarios. Para entender la diferencia vamos a compararlo con su competidor o su alternativa tradicional, el banco. Si tú tienes 100 euros y estás aquí y quieres enviar dinero a tu familia que está fuera del país o a un amigo que está lejos, no le puedes dar un billete de 100. Necesitas pasar por un banco. Bueno, primero necesitas confiar en el Banco Central, que no devalúe y manipule tu moneda, que ya hemos visto que no lo hacen bien. Primer problema. Segundo problema, dependes de un intermediario.
yo no te puedo mandar dinero ahora mismo. Necesito un banco que me autorice. Entonces tú vas al banco, le pides por favor que te permita mover tu dinero, que tú has ganado, que tú te has trabajado, que es tuyo, que no te cobre comisiones por mover tu dinero, porque es absurdo, ¿no? Que para sacar dinero de un cajero te cobren comisiones de tu dinero, de tu cuenta. Pero bueno, funciona así. Entonces yo voy al banco y le pido, por favor, si me puede enviar 100 euros a la persona B. ¿Y qué hará el banco? El banco lo que hace es llevar las cuentas. Ya está. El banco dirá, vale, pues la persona A tiene 100 euros menos y la persona B tiene 100 euros más. Y así solucionamos el problema de Internet. Internet todo son copias, ¿no? La gente podría gastar dinero que no tiene o gastar 2 veces el mismo dinero. El banco garantiza que esto no puede pasar porque es el que lleva las cuentas, es el que se asegura que si tú gastas 10, ya no tienes 10. Que si te han dado 10, pues ahora tú tienes 10 más y la otra persona tiene 10 menos. Es el que sabe quién tiene qué. Entonces, si queremos crear una tecnología que nos permita mover valor por el mundo sin pasar por un intermediario, tenemos que encontrar una solución a este problema. ¿Cómo llevamos las cuentas de forma descentralizada? Esto es la blockchain. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain, para que ahora lo entenderás mejor a nivel técnico, es una base de datos distribuida. Es una base de datos, por eso se llama cadena de bloques, que guarda transacciones. ¿De acuerdo? Cada bloque contiene transacciones. ¿Y dónde se guarda esta cadena de bloques? En todos los ordenadores. Aquí, este cuadradito de color amarillo. Entonces, ¿cómo la blockchain soluciona o ofrece una alternativa al dinero? ¿Cómo creamos un dinero más justo, más igualitario, accesible por todo el mundo, que no te puedan manipular el dinero, que no haya un banco central que haga que tu dinero valga menos, que no haya un gobierno que te ponga impuestos por enviar dinero fuera de tu país o por comprar productos fuera de tu país, que haya un dinero sin fronteras, un dinero público, accesible y digital para todo el mundo? ¿Por qué Bitcoin sube tanto? Hostia, porque es una gran revolución. Es la primera vez que el dinero no está en manos de alguien, no está en manos de un gobierno o de un banco central, está en manos de todo el mundo. ¿Cómo? Pues un programa llamado blockchain que se descarga en miles de ordenadores. Cada ordenador tiene una base de datos llamada cadena de bloques, blockchain, donde se apuntan todas las transacciones. Entonces, en vez de depender de una persona, de un banco, todos llevamos las cuentas. Cada participante de la red es el que lleva las cuentas. Que lo he hecho en negro, quizá no se ha visto. Entonces, aquí tenemos, en vez de que sea uno el intermediario, haremos que la base de datos la controlen cada uno de los ordenadores. Y así hemos construido Bitcoin. Entonces, ¿Bitcoin es peligroso? No. Es una alternativa al dinero. ¿Bitcoin es volátil? Bueno, si miramos los gráficos, ahora lo veremos, primero iremos a otro tema, es volátil. Pero si miras a un corto periodo de tiempo, si miras con un horizonte temporal amplio, ha subido más de un 2 millones %. Y mi pregunta es, ¿cómo lo hace la gente para perder dinero invirtiendo en criptomonedas? Una, o compra arriba y vende abajo, o dos, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Porque si te formas un mínimo y entiendes la tecnología, es la inversión más fácil, más evidente, más rentable que hemos tenido nunca. Y si no la estás aprovechando, estás dejando pasar la mayor oportunidad de inversión que hemos tenido jamás, para que coges tu dinero y puedas tener una mejor vida. Así de simple. Cuando hablamos de las criptomonedas, no solamente hay Bitcoin, hay muchas. Otras, por ejemplo, son las plataformas como Ethereum, y aquí hay todo un mundo. Yo os voy a hacer una introducción de los más importantes, Bitcoin y Ethereum. Bitcoin y todas las que son similares a Bitcoin buscan ser dinero, buscan ser un medio de pago para mover un dinero alternativo. En cambio, Ethereum no busca ser dinero. Ethereum es exactamente lo mismo. Es igual que Bitcoin, es una blockchain, ¿no? Es una red de ordenadores con una base de datos compartida llamada cadena de bloques que todos comparten, ¿de acuerdo? Y que en la cadena de bloques se guardan transacciones, ¿de acuerdo? Los que tienen corona, que son los mineros o validadores, son los que ordenan las transacciones del bloque, ¿de acuerdo? No validan, son los que ordenan el bloque. Dicen, esta va primero, esta va segunda. Esta es cómo funciona una blockchain. Pero hay una diferencia. En una blockchain como Ethereum, que es una plataforma, hay un cambio, que todos los ordenadores contienen
un material especial, un componente, que lo vamos a dibujar aquí con una línea verde. Y a esto lo llamamos EVM, IBM, máquina virtual de Ethereum, EVM, Ethereum Virtual Machine. ¿Qué nos permite esto? Nos permite algo súper interesante, y es que en la blockchain de Ethereum no solamente hay transacciones, sino que también hay programas. Estos programas se llaman como, lo habéis escuchado seguro, smart contracts. Y no son ni smart ni son contracts, son programas que se guardan en una blockchain. Así de simple. Y estos programas pueden tener normas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se abre un mundo de posibilidades, de nuevas aplicaciones. Ethereum es donde se va a construir el nuevo sistema financiero, unas finanzas sin intermediarios. Imagina poder prestar tu dinero sin tener que ir al banco. O poder invertir en un fondo sin tener que pasar por miles de papeleos y por comisiones y porque te digan qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Un sistema financiero libre, público, donde tú puedas invertir donde te dé la gana. Donde puedas ser siempre el propietario de tu dinero. O imagina un Internet creado por programas más justos, donde parte del dinero que tú generas por Internet se te retorne. ¿Cómo puede ser que las grandes empresas ganen billones y billones con tus datos y con mis datos y yo no gane nada o tú no te lleves nada de eso? Esto es porque no existe una tecnología que nos permita redistribuir el valor. La blockchain nos permite mover valor en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criptomonedas, no hablamos de una burbuja ni de una forma de ganar dinero rápido. Es que todo lo contrario, estamos hablando de una disrupción tecnológica, una revolución. Estamos hablando de una nueva forma de interactuar, de socializar, de un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema financiero, un nuevo Internet. Entonces, cuando te estás preguntando por qué Bitcoin ha tenido este crecimiento, es porque es una gran tecnología, nada más. Entonces, ahora ya entiendes qué es el problema. El problema es que estás en peligro y tu dinero cada día vale menos. Donde hay bancos centrales que para pagar una deuda que no pueden pagar, siguen imprimiendo dinero, que después tendrán que pagar los intereses de esa deuda y seguir imprimiendo, y seguir imprimiendo, y seguir imprimiendo. Entonces, cuanto antes hagas algo, mejor, porque tu dinero está en peligro. Después hemos visto que hay una solución, la tecnología, de las cuales las criptomonedas es claramente la más rentable. Y cuando entendemos el panorama cripto, nos damos cuenta que no hay que tenerle miedo, que es una tecnología. Hay que entenderla, hay que formarse. Pero ya se ha entendido qué es Bitcoin. Bitcoin es una alternativa al dinero. ¿Cómo? Pues en vez de que el banco controle las cuentas y controle el dinero, crearemos un programa con un dinero totalmente nuevo, más justo, más sólido, más escaso, que conserva mejor el valor y donde no tengo que confiar en nadie para poderlo mover. Por tanto, todo el mundo lo puede utilizar. Hostia, es muy bonito. Por primera vez hay gente que tendrá acceso a un tipo de dinero donde el gobierno no se lo podrá devaluar. Si vives en Argentina, en Venezuela, en países en África, en países en Asia, incluso en Europa, o incluso en Estados Unidos, con la inflación y la devaluación que tenemos, un sitio donde te puedas proteger. Pero es que cripto no es solamente esto, también tenemos Ethereum, donde podemos guardar programas y crear un nuevo Internet, unas nuevas finanzas. Y si te preguntas por qué sube tanto, es que la respuesta es muy simple. Porque es valor real. Este es el crecimiento de Bitcoin. Entonces, la gente que ha perdido dinero, la única opción que ha tenido es invertir aquí, invertir aquí, invertir aquí, o invertir aquí, o invertir aquí. Y haber vendido, porque se asustaron porque no sabían lo que compraban. El riesgo de invertir en cripto y no entenderlo es que te puede la presión. Pero fíjate, llevamos 10 años de rendimientos y hay mucha gente que ha perdido dinero. No. Yo lo corregiría y diría, hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo. Y que entra en este mercado para ganar dinero. Y este no es el enfoque. El enfoque es, entro en este mercado porque hay una gran revolución y confío en la tecnología. Y esta mentalidad te ayudará a generar más beneficios de lo que nos pudiera haber dado Internet invirtiendo en el 2000. Esta es la realidad. Los rendimientos de este ecosistema no los encontrarás en ningún otro sitio. Y te preguntarás, vale, ¿cuándo hay que comprar? ¿Hay que comprar ahora? La magia de este sector es que crece de forma exponencial. Y hay algo que son los ciclos. Y esta
es la gran oportunidad. Esta es la última fase, el momento donde vemos cómo puedes aprovecharte. Y repito, si tienes dudas, déjalo en los comentarios. Guárdate el vídeo para repasarlo si hace falta. Danos like, compártelo y sobre todo, si quieres llevarte ya al siguiente nivel la inversión profesional en cripto, haciendo clic abajo, te diriges directamente al paso a paso para poderlo conseguir. Entonces, viendo este gráfico, si te fijas, hay ciclos, ¿vale? Aquí tenemos 1, 2 ciclos, 3 ciclos y 4 ciclos. ¿Qué son estos ciclos? Las criptomonedas crecen por ciclos de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que hay un evento llamado el halving. Quizá lo has escuchado, quizá no. El halving. El halving es un momento en el que en Bitcoin se reduce la oferta. Esto es un poco más complejo, pero básicamente cada 10 minutos se crean Bitcoins, ¿vale? Cada 10 minutos hay más Bitcoins en el mercado, pero cada 4 años esa cantidad de nuevos Bitcoins que se crea cada 10 minutos, esos nuevos Bitcoins, se reduce a la mitad. Por ejemplo, en el primer halving se creaban 50 Bitcoins cada 10 minutos. Después del primer halving se creaban 25. Después del segundo halving, 12 y medio. Y así consecutivamente. Entonces, el halving es un evento temporal en Bitcoin solamente que cada 4 años hace que los nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Entonces, los mineros, los que crean bloques y los ordenan que se llevan estos nuevos Bitcoins, ganan la mitad cada 4 años. Esto para ti es una noticia espectacular, fantástica. Porque si tú tienes una demanda de 10 y una oferta de 10, si la oferta de 10 pasa a ser 5, ¿qué pasa con el precio? Se dispara, efectivamente. Cuando hay un halving, vemos esto, que viene acompañado con una corrección natural y necesaria. Halving, crecimiento, corrección. Halving, crecimiento, corrección. ¿Y dónde estamos ahora? En el cuarto halving de Bitcoin. Entonces, si te estás preguntando cuándo es el momento, ahora es el momento. Has visto que tienes un problema, que todo el mundo tiene un problema, y es que el sistema financiero, monetario y bancario está roto. Se aguanta gracias a que bancos centrales no paran de imprimir dinero. Pero los países están en quiebra, deben más de lo que ganan. Todos, prácticamente. No podemos salir de ahí. La solución, crear más dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Que tú eres más pobre. Solución, invertir. Pero nos hemos dado cuenta que todo sube porque el euro baja. Entonces, la mayoría de inversiones no son buenas. ¿Dónde hay que invertir? En tecnología, de las cuales criptomonedas es claramente lo más rentable. Problema y solución entendido. En la solución hemos visto y hemos profundizado en que las criptomonedas son una tecnología real, que aportan valor real. Es una tecnología que nos permite mover valor sin intermediarios, así de simple. Ya está, no tiene mucho más. Y si te estás preguntando, vale, ahora que lo entiendo y lo quiero aprovechar, ¿cómo empiezo y cuándo empiezo? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Cuanto antes mejor. ¿Cómo? A través de una plataforma de intercambio. Aquí es donde te podemos acompañar para que esto sea fácil. Pero no acabaremos aquí. Hay un miedo muy común, que es que Bitcoin no está regulado, es que los bancos lo van a prohibir, o es que es muy peligroso. Y aquí vengo para dar el último punto de la formación. En enero de 2024, pasó algo extraordinario, que se aprobaron los ETFs de Bitcoin. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs es un producto financiero creado por los fondos más grandes del mundo que permite a bancos, fondos, países, familias, que tú vayas a tu propio banco y que puedas comprar Bitcoin de forma simple, regulada y fácil, al instante. Entonces, por primera vez, Bitcoin es un activo regulado. Ya no tienes el miedo de la regulación y es que es peligroso, porque está regulado. Puedes invertir en cripto a través de un fondo, por primera vez. Y esto hace que, por primera vez, los grandes fondos están empezando a invertir en Bitcoin. Y para que te hagas una idea, ahora mismo al menos, en el momento que estamos grabando esto, los fondos están comprando 500 millones de dólares al día en Bitcoin.
La oferta de Bitcoin, de nuevos Bitcoins, es de 45 millones al día. Significa que los fondos están comprando 10 veces más de la cantidad de Bitcoins disponibles. Esto está haciendo que el precio se dispare. Y tú te estás quedando fuera si no empiezas a formarte en esto. 500 millones al día y aún no hemos visto nada. Si comparas Bitcoin, la realidad de Bitcoin es que Bitcoin es un 2% de la bolsa, es nada. Es un 0,6% comparado con el sector inmobiliario. Es insignificante para la economía, aún. Esto va a cambiar. Y en el cambio y en esta transición va a haber un crecimiento y unas oportunidades de inversión muy grandes. Y ahí es donde tú puedes estar. Así que con esta formación, y aquí empezamos ya a la parte final, que ha sido todo del tirón, ¿de acuerdo? Todo directo para que te puedas llevar una formación que tenga valor de verdad. Espero que hayas aprendido, que hayas entendido cuál es el problema, qué solución tienes, cómo lo puedes aprovechar y cuándo tienes que empezar. Yo de mi parte quiero simplemente presentarte a Crypto Heroes Pro, un programa, ¿de acuerdo?, de formación donde llevamos esto al siguiente nivel, donde te guiamos y te acompañamos desde la formación de la academia de Learning Heroes con un acompañamiento absoluto, con una asistencia de soporte para que puedas preguntarnos absolutamente todo, para que continuamente estés acompañado, que no estés solo haciendo esto, que el miedo quizá que tienes de empezar, que lo podamos romper, que cuando tengas dudas sobre cómo empezar en ciertos aspectos o que quizá tienes la sensación de y es que nunca he invertido, o no soy una persona financiera, o es que no tengo un perfil técnico, que estés acompañado y que esto no te preocupe, porque el programa está diseñado para incluso si empiezas de menos 100, vamos de 0 a 100 y te formamos para que aproveches este mercado, para que cuando vuelvas a escuchar Bitcoin por las noticias, que queda muy poco, seguramente ya es ahora, que tú ya lo estés aprovechando, que no te bases en lo que dicen, que no mires vídeos en YouTube y compres por lo que te han dicho, sino que lo entiendas, ya que si inviertes en algo que no entiendes, es imposible que haya buenos resultados. Así que de mi parte, quiero que sepas que estás en buenas manos si decides formarte, que si decides dar el paso, aprenderás algo que te llevarás de por vida y que te dará las herramientas para que coges tus ahorros y los multipliques, para que no te preocupes por las pensiones, que crees tú tu propio plan de pensión, que no dependas de intermediarios, ni de bancos, ni de gobiernos que claramente no están gestionando bien el capital, que puedas tener un mejor futuro para ti y para los tuyos, que con tus ahorros tengas más tranquilidad, ¿no? Un mejor colchón económico, que puedas acceder pues, a un coche nuevo, a una casa, viajes, lo que tú quieras realmente, depende de tus objetivos, pero que tengas una forma de verdad salir de este problema, salir de esa situación donde por mucho que trabajes no va a ser la solución. Así que de mi parte, gracias por ver esta formación, ha sido un placer, espero que nos sigas en Learning Heroes, que sigas aprendiendo con nosotros, que lo recomiendes porque de verdad vale la pena, al menos que el mundo se entere de cuál es el problema y espero verte en el programa. Que vaya muy bien.